Bien. Y ahora vamos a compartir. Bien, ¿están viendo? Sí. Sí. Bueno, rápidamente, así nos llevamos mucho tiempo. Acá. Vamos a compartir el parcial. Ya lo tengo impreso como el general, como se fuera para todos, y tengo marcadas las opciones correctas para hacerlo más rápido. Bien, el primer punto, que era el 5 del parcial, decía marque las afirmaciones correctas y seleccionar todas las operaciones que correspondan. Estos eran distintos temas. A mí personalmente no me gusta mucho tomarlo así, pero bueno, no soy el que lo decide. Eran distintos temas. Los dos primeros eran de información, en general eran sobre los informes contables. La primera pregunta, o la primera respuesta sería, era correcta, que la información patrimonial abarca aspectos relacionados con el patrimonio de un ente, sus componentes, su magnitud y las variaciones del mismo. Por ello lo dije con otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Y luego que la información económica se refiere a las entradas y salidas de fondos con indicación de las causas del aumento y disminución de las mismas, esa no era correcta, ya que la información económica informaba sobre las causas de los resultados, no de entrada y salida de fondos. La tercera, para que la información contable sea útil, debe ser, entre otros requisitos, pertinente, íntegra, comparable, verificable y clara. Esa era correcto. Cualquier cosa, párenme, chicos, ustedes. Y la otra, que los informes contables constituyen el único elemento para la toma de decisiones de los usuarios externos y solo contienen datos que surgen del sistema de información contable, es incorrecta, porque nosotros habíamos visto que la información de un ente no solo se basaba en la información contable, sino tenía otro tipo de información, como creo que dimos el caso del clima en algún momento. La 2, 4, la quinta, el sistema de información contable es parte del sistema de información del ente. Bueno, es un poco la reafirmación del anterior. El sistema de información contable es parte, no es todo. Y que el marco normativo de la contabilidad patrimonial se conforma únicamente de normas legales, era incorrecta porque también se conforma con normas profesionales. Profe, te hago una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Vale? Si marqué las tres que están bien, las marqué, pero marqué una de más. ¿Qué pasa? Bien, no, eso se evalúa. Yo en la teoría tengo que analizar los parciales, sobre todo aquellos que están en algún límite de alguna nota. Esto yo tendría que ver, porque a mí el sistema me tira un resultado, si está bien o está mal. Y la verdad que todavía no me puse a analizar esas cosas. Si pusiste las tres que están bien y una que sobra, que está mal, bueno, está 3/4 partes bien esa pregunta. Es decir, si tiene una puntuación de 3 puntos, por decirte algo, tendrá un 2 sumado en el conjunto general. No es que esté mal. ¿Está? ¿Y si marqué 2 de 3? Eso iba a preguntar. Y si marcaste 2 de 3 es más o menos lo mismo. Digamos, más o menos lo mismo. Incluso no es lo mismo algún error que otro. En cuanto a grado de importancia, si bien pareciera que son todos iguales. El que está mal, el que si marcó 1 de 3, o marcó todos, como que todas fueron correctas, o tiene las 3 bien y 2 mal, ahí ya empiezan a bajar las puntuaciones. ¿Está claro? ¿Está? Rocío, ¿qué me preguntaste? Sí, profe, gracias. Ok. El ente y el patrimonio. Aquí también había que marcar las afirmaciones correctas. El costo de un bien es el sacrificio económico que demanda o podría demandar su compra o producción. Esa es la correcta. Siempre hablamos que el costo es el sacrificio económico. El costo de un bien adquirido es el que figura en la factura del proveedor, no, porque le faltan todos los gastos necesarios y no recuperables. Un bien adquirido por aporte de los propietarios debería incorporarse siempre por el valor que dicho propietario incurrió cuando lo adquirió. Esta es ustedes piensen que si hay un aporte, si el propietario aporta, si yo voy a una sociedad y aporto un rodado, y el rodado yo lo compré hace 5 años, que capaz que lo pagué 20.000 pesos por la diferencia de precio que está acá. Acá me está diciendo que ese bien yo lo tendría que incorporar a la sociedad por el mismo valor que yo lo pagué, con lo cual obviamente no tiene mucho sentido común, por eso no es correcta.
Para que un bien sea económicamente útil debe tener un costo, no es así, porque un bien puede ser recibido por donación, puede no haber tenido un costo para la empresa o para el ente. Las transacciones con los propietarios incluyen los aportes y los retiros que ellos efectúan en su carácter de tales que implican cambios de activos y o pasivos. Y las transacciones con los propietarios incluyen aportes y retiros. No puede ser que algunos no lo hayan puesto, la que termina de decir. Y para que exista una disminución patrimonial debe existir un costo, un gasto, una pérdida o un retiro de los propietarios. Fíjense que si nosotros teníamos las operaciones modificativas donde disminuye el patrimonio, ahí teníamos un resultado negativo, que puede ser costo, gasto, pérdida. Y si tenemos en las operaciones con los propietarios, para que disminuya el patrimonio, tiene que haber un retiro de los propietarios. O sea que esta es correcta. ¿Alguna duda sobre este punto? ¿Ah? Bien. Bien, acá teníamos que ver si eran activos o pasivos corrientes. Bueno, como yo le dije en la última clase de la carta de repaso, para saber si algo es corriente, es necesario saber la fecha de cierre de ejercicio, 34 del 21. Es decir, todo lo que venza o lo que tengamos para cobrar o pagar hasta el 34 del 22 es corriente, y lo que empieza a partir del 1/5 del 22 es no corriente porque es el ejercicio. Bien, acordemos esta fecha, 34 del 21. Entonces, pagaré firmado por la empresa a favor de proveedores con vencimiento el 31/3 del 22. Perdón, a ver. 30. Se conoce con la fecha de cierre de ejercicio económico en el 34 Son del 11 21. meses. 21. 21. No, esta está mal marcada. Esta es no corriente. No, es corriente, discúlpame, no, es 31, 4 del 21, es hasta el 34 del 22. Y esto es Yo me 31. había asustado, profe, No, miré mal la fecha yo, es corriente, bien. El 10/5 del 22, esta tiene que ser no corriente, perfecto. El 31/12 del 21 es corriente, era para ver si estaban atentos. Y el deudas contraídas en el mes del 12 del 2020 a 180 días, iría a junio del 21, es corriente. Y mercaderías adquiridas el 1/5 del 20, que fueron entregadas a terceros el 10/4 del 21 para ser cobradas y vendidas y cobradas, se esperan que sean durante el año 2021, sea cual fuera, aunque sea el 31 de diciembre, es corriente porque era a partir del 1 de mayo del 2022. Bien. Criterios de significatividad, materialidad e importancia relativa. Acá era uno solo, la respuesta correcta, nosotros se lo decíamos. Algunos de estos criterios nosotros no lo vimos en clase, así como taxativamente, pero el de significatividad sí lo vimos, porque incluso algunos me lo ha preguntado en algún momento, cuál es. No sé si no fue en la clase de repaso, me preguntaban por el principio de significatividad. Sí, ¿no? Que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí, no es. Hay un principio que quizá no lo hayamos visto, que es el de uniformidad. La posibilidad de medición objetiva de los activos y pasivos es el criterio o principio de objetividad. Actuar con sentido práctico en situaciones que no afectan las decisiones que adopten los usuarios de la información contable. Este es el correcto. Que yo decía, un martillo, en lugar de ponerlo como un bien de uso o como un activo, ponerlo como un gasto en una gran empresa. Y aplicar las normas contables uniformemente en todos los servicios económicos. Bien, así que la correcta es la tercera. ¿Qué tienen por ingreso? A ver acá qué me dicen. Entradas de dinero generadas por el desarrollo de la actividad del ente. Yo le había dicho que el ingreso no necesariamente significaba ingreso de dinero, entrada de dinero, con lo cual ese no. Resultados positivos que se consideran con independencia de las reducciones patrimoniales que se incurren para obtenerlos y se generan por hechos o actos ajenos a la actividad del ente. Es decir, que esto acá están solamente los ajenos. Resultados positivos que representan incrementos patrimoniales brutos que se consideran con independencia de las reducciones patrimoniales que se incurren para obtenerlos y se generan por la actividad del ente, tengan o no relación con su objeto, y todo incremento patrimonial no originado en los aportes de los propietarios. Esta yo en clase quizás se lo haya aplicado un poquito distinto a lo que está acá,
porque en realidad hay como dos tendencias a definir los ingresos. Acá lo han hecho con la otra tendencia, con la que yo no la expliqué tanto. El tema es que casi como es, acá pues, no sé si tuvieron dudas al responderla. Yo Escucho. no puse esa o sea, la que es correcta cuando dice tenga o no relación con su objeto. Pues entonces Bien. empecé a pensar Yo que no tenía también, relación con la actividad principal. ¿Y Sí, cuál parece pusiste? efectivo. ¿Y Y cuál? puse la primera, pero tampoco me gustaba. Pero como Claro, es la única que vi que decía actividad del ente, dije, sí, tiene que ver con la actividad principal, es ingreso, aunque diga dinero, marco eso. sí, sí, Yo también Yo marqué la justo primera, marqué, pensando que era la misma, que era por la actividad del ente. bien. Bueno, entonces esta pregunta yo ya lo hablé con Mabel el mismo día del examen, mientras se estaba desarrollando el examen, que si bien yo no pude estar presente en el Zoom por una cuestión personal, estaba conectado con Mabel, yo le dije que con esta los chicos se van a equivocar, se van a equivocar, pues yo lo expliqué distinto, yo utilicé la otra versión en la cual los resultados, o la otra posición, por llamarlo de alguna manera, que son los resultados positivos que tengan relación con el objeto, solamente aquellos que tengan relación con el objeto. Con lo cual esta la voy a tomar con pinzas en la hora de evaluar. Los que lo pusieron bien, quizás por descarte, porque si ustedes miraban mi explicación, no coincidía quizás ninguna de las cuatro, le suma, y al que no lo pusieron bien, seguramente no va a restar. profe, yo lo puse bien porque justo había leído un documento que pasó Mabel al grupo y que estaba Sí, tal yo cual. también. Tal cual. Claro, Sí. ahí iba a decir. Claro. Sí, a Yo mí me me pasé Yo cuando hablé con Mabel, Mabel me dijo, yo cuando lo pasé, le pasé justo a la otra versión, así que por ahí los chicos no tienen problema. Pero bueno, esta la voy a tomar con pinzas. ¿Alguien más me había dicho algo, no? ¿Me había hablado algo, no? lo mismo que Rocío, que justo leí el documento de Mabel, Bueno, entonces bueno, gracias, Mavi. Este, Bien, estos son justo lo que vimos en la última clase, los resultados por diferencias patrimoniales. Acá arriba tenemos un patrimonio neto al inicio de 1 millón, una pérdida de 50.000 y el patrimonio neto asciende a 1.250.000. Es decir, si hubo 1 millón de inicio, una pérdida de 50.000, el patrimonio neto hubiera sido de 950, como es 1.250.000, el resultado es de 300. Eso está claro, ¿no? Bien. La única opción que tenemos es esta, que dice, acá hubo un aporte de 300, un retiro de 50 y un aporte de 50 en diciembre. Es decir, pudo haber existido esa opción. Perdón, no, disculpe, el resultado de 50, perdón, no el aporte. 1 millón de pesos de inicio, un resultado de 50, con lo cual hubiera sido 950 y el patrimonio neto es de 1.250.000, es decir, que el aporte es de 300, que es el que está aquí arriba. Reconocimientos y apropiación del resultado. Bien, acá nos está una explicación y después la pregunta estaba acá arriba. ¿Qué hacíamos en esta fecha? Y acá lo que tenemos es que una empresa contrata un sistema de calefacción por 6 meses, el precio pactado es de 10.000 pesos por mes, y el día del contrato, que es antes de que empiece el inicio del contrato es del 1 del 1, el día que se firma es el 20 del 12, paga 20.000 pesos entregando un cheque en concepto de los 2 primeros meses. Y dice, en ese día, el día que la empresa contrata y abona, ¿qué reconoce? Un aumento de activo y una disminución de otro activo. Es decir, un aumento de activo pues sería, ¿esto qué? ¿Seguros? No, mantenimientos pagados por adelantado, un servicio de mantenimiento pagado por adelantado, ese es el activo que aumenta, y una disminución de otro activo que es banco. Después, cuando termina el primer mes de enero, el próximo pago se hace recién en mayo. Cuando termina el primer mes, la empresa que tiene que reconocer. Acá tiene que reconocer una disminución del activo y un resultado negativo, se supone.
un resultado negativo por 10.000 y la disminución de un activo por igual importe. Iba a tener servicio de mantenimiento como resultado negativo y servicio de mantenimiento pagado por adelantado como un activo que disminuye. Cuando finaliza el mes de marzo, como recién el otro pago se hace en mayo, y el pago anticipado fue por enero y febrero, cuando vence el mes de mayo, va a registrar un resultado negativo y un pasivo, puesto que no lo está pagando. Aunque tiene que ser acá. Acá un resultado negativo y un aumento del pasivo por 10.000. Y después, el 3 de mayo, al abonar los 40.000 pesos, va a reconocer, el 3 de mayo abona 40.000 pesos y esto terminaba en junio, es decir que está pagando 2 meses vencidos y 2 meses por adelantado. Entonces, la disminución de un activo por 40.000, por el activo que se acredita que es un cheque, un aumento de otro activo, es el servicio pagado por adelantado, y la disminución de un pasivo, que era el servicio de mantenimiento a pagar por marzo y abril. ¿Sigo? Bien, rubros, esto es, ahora hablamos de las cuentas. Nos dan un rubro, viene de cambio, una cuenta sintética, que es indumentaria, es una casa que vende indumentaria y artículos deportivos, y nos decía que teníamos que seleccionar qué cuentas están incluidas dentro de esta cuenta sintética que es indumentaria, qué cuentas analíticas. Bueno, obviamente que era mirar qué era indumentaria en todo esto, que son las camisetas manga larga, los soquetes y media y los shorts. El resto no son... las vitrinas, estanterías, pelotas y maniquíes no son indumentarios. Manual de cuentas. Cuenta anticipo a proveedores. La cuenta anticipo a proveedores, obviamente que es de activo. Acá podemos tener alguna cuestión. No sé qué me dicen de esto. ¿Rocío? Estás callada. ¿Cómo, profe? ¿Pusieron todos bienes de cambio? ¿Tuvieron alguna duda acá? No, yo no puse No, bien de cambio. No. Bien. Esto así entre nosotros, yo no estoy de acuerdo con esto. En realidad, esto es una exposición. Cuando vamos a llegar a nosotros a exposición, los anticipos, no a cobrar dinero, sino a recibir bienes. Si yo hice un anticipo y ese activo es a recibir bienes, ese anticipo se expone junto con los bienes que tengo, depende del bien que sea. Es decir, si yo hice un anticipo a proveedores para la compra de bienes, cuando a la hora de exponerlo, yo voy a poner las mercaderías junto con los anticipos proveedores. Si hice un anticipo a un acreedor, a un señor, para comprar un bien de uso, para comprar una maquinaria, cuando lo exponga, en las últimas clases que tengamos, voy a poner maquinarias y les voy a sumar los anticipos para la compra de maquinarias. Es una cuestión de exposición. Yo en lo personal, y esto sí, entre nosotros no estoy de acuerdo con esto, así que esta no la voy a evaluar y la han puesto mal. Bueno, saldo sí es deudor. No voy a evaluar este punto, ¿no? Es decir, sí que es activo y sí que el saldo es deudor. Bien, ¿cuándo se debita la cuenta anticipo proveedores? Y cuando, por ejemplo, devolvemos mercaderías y nos queda a favor un anticipo para con... Podría O ser. si no, Y antes si no, de, o sea, cuando la estamos encargando, poner yo le encargo a un proveedor una mercadería y le pago por adelantado antes que me la dé. bien, esa es la más común. Esa es la más común. Cuando pagamos, cuando le pagamos en forma adelantada y la mercadería la vamos a recibir dentro de 2 o 3 meses o dentro de 3 días. Si ahí hacemos anticipo proveedores a caja o banco, o sea que se debita generalmente cuando se paga, o obviamente que también podría ser que se debite con alguna devolución de mercadería, pues son hechos más extraños. La documentación, suponiendo que sea con el pago, Un recibo. un recibo. Y operaciones o hechos por los cuales se acredita. Cuando hacemos uso de ese Una- anticipo. Claro, cuando entregan la Bien. mercadería.
¿Cuándo? Cuando nos entregan la mercadería, digamos. Cuando nos entregan la mercadería y hacemos mercadería y acreditamos anticipo a proveedores. ¿Qué documentación tenemos aquí? Factura y remito. Factura y remito. ¿Su saldo representa? ¿No hay nota de crédito y débito? No, ahí es directamente con la factura y remito, no necesitamos nota de débito ni de crédito. ¿Por qué es necesario el remito, profe? ¿Cómo? ¿Por qué es necesario el remito? Porque el remito implica que nosotros firmamos que recibimos la mercadería, que estamos conformes con ella. Que recibimos, porque en el remito está detallada la cantidad de unidades de mercaderías. En muchos casos, en la práctica comercial, va solamente la factura. Pero si yo mando, yo lo expliqué en algún momento, si yo mando el camión antes, va el camión y va repartiendo, y va dejando la mercadería, cuando vuelve a la empresa, con los remitos firmados, y que, y que la persona que lo recibió está de acuerdo, recién ahí emitimos la factura. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros mandamos la factura, y resulta que nos olvidamos de cargar un cajón, un bolso en el camión, cuando llega, la persona dice, no, me falta un bolso, entonces tiene que volver atrás y anular la factura. ¿Está? Entonces, si mandamos el remito, en el remito la persona va a tachar un rubro y si esta mercadería no está, entonces la factura la hacemos directamente por lo que le entregamos. ¿Está? Sí. Bien. ¿El saldo qué representa? El saldo de si yo llego a un cierre y digo, bueno, la cuenta anticipo proveedores tiene un saldo de 20.000 pesos. Yo puse que es Deuda. la plata que tenemos, tipo el derecho a recibir El algo derecho a percibir de los a cambio proveedores. de... Exactamente. El derecho a percibir mercadería por la suma de 20.000 pesos si fuera eso. Perfecto. Creo que no hay más. Bien. Bien. Terminamos con el... nunca sé bien cómo para abrir otro archivo de... Un segundito, chicos. Bueno, porque ahora quiero abrir otro archivo y quiero ver cómo hago para compartirlo, porque es en PDF. Un segundito. Guía completo. Bien, chicos, terminamos con el primer parcial. Ahora vamos a empezar con la segunda parte del curso. Y con la segunda parte del curso, lo primero que les voy a decir, cuáles son los libros que ustedes necesitan para la segunda parte del curso, porque son distintos a lo que vimos en la primera. Se me corrió, acá está todo el programa. Bueno, en la segunda parte del curso arrancamos en la unidad 7. Ahora, después de los libros, les voy a ir explicando qué es cada una de estas partes. Bibliografía. Bien. Por si se lo quieren ir marcando, copiando. Fowler-Newton, cuestiones contables fundamentales. En la primera parte habíamos tenido contabilidad básica. El que acá necesitamos es Fowler-Newton, cuestiones contables fundamentales. El libro de Petty, de Ana María Petty. Ana María Petty es ex titular de nuestra cátedra, que se llama Contabilidad Patrimonial. Entonces, Fowler-Newton, cuestiones contables fundamentales, y Ana María Petty, contabilidad patrimonial. Y si bien acá no está como de lectura obligatoria, está como optativa, a mí en lo personal me gusta este libro. El de 13, el que usamos para la primera parte era conociendo la contabilidad, este es haciendo contabilidad. Al igual que le dije en la primera parte, son 3 libros que tocan los mismos temas. Algunos, puede ser que alguno no tenga un capítulo, pero ustedes pueden tomar cualquiera de los 3 estos que les mencioné y van a repetir temas. Si alguno lo tiene porque se lo prestan, este libro, Ostengo, el Sistema de Información Contable, es muy lindo libro. Ostengo fue, debe haber sido ya a esta altura, hace muchos años, era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Tucumán.
o sea que es un profesor que escribió este libro, y realmente a mí me gusta mucho, está muy bien explicado. Pero bueno, Petty, titulado en nuestra cátedra, Deleuze fue profesor de nuestra cátedra hasta hace 3 o 4 años, más Forley Newton, esos 3 libros cualquiera que tengan, es más que Profe, ¿pones suficiente. otra vez para copiar el de Petty? El de Petty sí, se llama Contabilidad Patrimonial, pero ya lo vuelvo a poner acá, para que lo vean. Bueno, después esto ustedes lo tienen, esto está cuando se lo entregaron todas las, acá, que es Petty y Longhi, en realidad también es con Paula Longhi, que es profesora de nuestra cátedra, que creo que tiene a cargo la comisión 9, se llama Contabilidad Patrimonial. Gracias, profe. Por nada, chicos. Bien. Bien, en esta parte del curso nosotros vamos a arrancar desde la unidad 7. Lo que yo les digo es, ya saben devengar, saben registrar, saben hacer cálculo de evaluación, de principio de evaluación al costo. Con lo cual eso nosotros lo damos como que ustedes ya lo saben, y no tenemos que volver atrás. Podemos volver a repasar algunas cosas, pero cuando yo le hablo del criterio de vengado, no le voy a volver a aplicar el criterio de vengado. Decir, bueno, acá el criterio de vengado se aplica de esta manera. Arrancamos con la unidad 7, que es casi todo el resto de la materia, que la unidad 7 lo que vamos a ir haciendo es tomando los distintos rubros del activo y ir haciendo todo recorrido. Vemos caja y banco, vemos crédito, bienes de cambio, bienes de uso, intangibles, inversiones, vemos el pasivo, vemos el patrimonio neto. Si vamos a tener clases apretadas, después tengo que hablar con Mabel a ver si me da algún jueves, porque si no, no llego a dar clases a la totalidad de los temas. Entonces vamos a ir tomando un rubro y medio, un rubro y un cuarto por día, cosa de poder llegar antes de fin de año viendo cada uno de los rubros. ¿Qué vamos a ver en cada rubro? Bueno, cuestiones propias y particularidades del rubro. Nosotros vamos a ir viendo cuestiones contables propias de cada rubro, cómo se aplica el criterio de evaluación al costo en cada rubro, qué cuestiones de devengamiento tenemos en cada rubro, y también, que esto es fundamental, los controles al cierre del ejercicio. ¿Qué controles nosotros hacemos al cierre del ejercicio para saber que la contabilidad está bien? Si yo ahora vamos a empezar a decir, bueno, ¿cómo sé si durante el ejercicio omití un asiento? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es la forma de saberlo? Bueno, en cada rubro nosotros vamos a ir viendo particularidades y qué controles hacemos al hacer el ejercicio para saber que no nos olvidamos de registrar nada. Bien, vamos a empezar con el primero de los rubros, que es caja y bancos. Ustedes si miran ese compendio inicial que le dimos con donde estaba el programa, esto, ahí por eso dice unidad 7.1, porque la unidad 7 es la que abarca todos los rubros. Vamos a estar de acá con la unidad 7, de acá hasta 2 clases antes de terminar la cursada. 7.1, 7.2. Bien, y empezamos con caja y bancos. Caja y bancos es el rubro más líquido de los activos, es el rubro de los activos corrientes, es el más corriente de todo. Recuerden que cuando definíamos activo corriente decíamos que era el efectivo, más todos aquellos conceptos activos que se iban a transformar en efectivo en el transcurso de un año. Bueno, esto ya es efectivo. Son valores de libre disponibilidad, como por ejemplo dinero en efectivo, sea en pesos, sea moneda extranjera, no importa, después podemos hacer una clasificación, pero no importa si son pesos o moneda extranjera para incluirlos dentro del rubro caja y bancos. Y también son los saldos depositados en las cuentas de los bancos, ya sean cuentas corrientes o caja de ahorro. Este rubro, que hoy se llama caja y bancos, hasta hace unos años lo van a encontrar, o lo que vieron en la secundaria, como disponibilidades, porque son los valores de libre disponibilidad. Antes el rubro se llamaba disponibilidades, a partir de hace unos 10 o 15 años se llama caja y bancos. Entonces nosotros lo vamos a separar en dos,
caja por un lado y banco por otro. Bueno, la característica del rubro es que tienen liquidez inmediata, ya es líquido inmediatamente. Profe, ¿puedo ver un segundo la filmina entrega? ¿Puede ser? Zoom. Ahí está, gracias. Bien, ¿ya está? Bueno, esto como les decía, tiene liquidez inmediata, no tenemos que hacer nada para que se transforme en plata, ya es plata, y sirve como medio de pago, obviamente, como es todo el dinero. Los elementos integrantes más importantes o más conocidos que tenemos es dinero en moneda local, dinero en moneda extranjera, cheque de terceros que están para depositar, y saldos en cuentas corrientes en bancos y saldos en caja de ahorros también en bancos. Voy rápido porque es muy sencillo. Bien, primera cuestión particular del rubro. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con una cuenta caja, que usábamos la cuenta caja cuando cobrábamos y usábamos la cuenta caja cuando pagábamos. Es decir, si yo vendía en efectivo, hacía caja ventas, y si pagaba a un proveedor, hacía proveedor a caja, ¿no? Cuando pagaba en efectivo. Algunas empresas, generalmente con una cuestión de un control de su dinero, dice, bueno, la empresa va a pagar solamente con cheque. Paga exclusivamente con cheque, es decir, no paga con otra cosa que no sea con cheque. Entonces, para que no haya tanto manejo de plata. ¿Se imaginan que si la empresa resuelve pagar con cheque exclusivamente, qué hacemos cuando vamos a sacar una fotocopia a la esquina? ¿Qué hacemos con el colectivo que hay que pagar, con un taxi, con una pequeña impresora? Es decir, con estos pequeños gastos no podemos ir a tomar un taxi y decirle te hago un cheque, o no podía sacar una fotocopia que sale 50 pesos y hacerle un cheque. Entonces, para esos pequeños gastos se crea lo que es un fondo fijo o una caja chica, también llamado de cualquier manera. Entonces, el fondo fijo, la caja chica, aparece cuando la empresa resuelve que todos los pagos los realice con cheque. Y en este caso van a quedar exceptuados estos gastos pequeños que no son significativos. La empresa pondrá hasta 500 pesos se paga en efectivo y más de 500 pesos con cheque, o hasta 1000, lo que fuera, que lo resuelve la empresa, que estos gastos pequeños sí son en efectivo. Bueno, acá yo le puse taxi, fotocopias, que se abonan con ese fondo fijo o caja chica, con dinero de ese fondo fijo o caja chica. Entonces, en este tipo de empresas, los gastos menores se van a pagar con dinero que surge de un fondo fijo, una caja chica, y los gastos mayores o a partir de un determinado monto se pagan exclusivamente con cheques. En este fondo fijo o caja chica hay una persona que es responsable, a la cual dice, bueno, se le dan 5 o 10 mil pesos, que él los tenga, para que cuando necesitamos estos pequeños pagos, directamente que los haga él. Nosotros decimos, bueno, que saque fotocopia, o si hay alguien que está encargado de sacar fotocopia, le pedirá 300 pesos para sacar fotocopia, va al kiosco, le saca fotocopia, le trae el recibo, la factura, o el ticket, y se la devuelve, y le da el vuelto si le sobró plata. ¿Está claro? Entonces, pero hay un responsable del manejo de ese fondo fijo, caja chica. En algún momento inicial, cuando recién se crea el fondo, vamos a suponer que la empresa hasta hoy no trabajaba con un fondo fijo, a partir de ahora lo hace, se crea ese fondo por una suma determinada, y esa suma determinada se extrae de la cuenta corriente bancaria. Es decir, se hace un cheque, se retira dinero del banco y se le entrega a este responsable, se le entregan estos 10 mil pesos para que vaya abonando estos pequeños importes a medida que vayan apareciendo, a medida que sea necesario. Si no entienden, como siempre, párenme, por favor. Este responsable, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevar un registro, una planilla, no hay nada determinado, es decir, cada empresa, cada responsable lo hace a su gusto, una planilla donde anotará, por un lado, que le ingresó el dinero, los 10 mil pesos que le estoy diciendo como ejemplo, y por otro lado, todos los pagos que realizó. Y ahí siempre hay un procedimiento, no se espera que se quede sin plata, porque si se queda sin plata vamos a estar 3 o 4 días, mientras hagamos los controles, mientras hagamos el cheque, vayamos al banco a buscar el cheque, nos vamos a quedar sin fondo fijo. Entonces, generalmente cuando se gasta un 70, 80% del fondo fijo, dice, bueno, en ese momento la persona hace la rendición
para poder recuperar el dinero. Es decir, supongamos que tenemos un fondo fijo de 10.000, bueno, cuando se llega, el responsable dice, ya gasté 8.000, hace un listadito, que lo vamos a ver ahora cómo es, y pide que se le reintegre el dinero para volver a tener los 10.000 y así seguir con el procedimiento continuo. Profe, tengo una duda. ¿Es? ¿Esto cuánto se espera que dure? O sea, ese fondo. ¿Hay un estimativo de tiempo que dure o...? No, eso depende de cada empresa. Si la empresa verá, si crea un fondo fijo y el responsable para rendir cuenta de ese 80% está 4 meses o 5 meses, es porque el fondo fijo es muy grande. Tendría que bajarlo, porque si no está hace 4 o 5 meses sin conocer qué pasó. Sería como mensual para saber más o menos. Puede ser mensual, puede ser quincenal, puede ser cada un mes y medio, digamos. No debiera ser un periodo demasiado largo porque yo la saqué, a propósito, la filmina que tenía anterior, volví para atrás, ahora te voy a reafirmar lo que estoy diciendo. No debiera ser un periodo demasiado largo y tampoco estar haciendo una rendición semanal. ¿Está claro? Porque, digamos, generalmente tarda un mes, 25 días, un mes y 15 días, y por ahí hay una rendición del fondo fijo. Está bien, gracias. Bien, pero no hay nada escrito en cada empresa. Fíjense que, antes de volver entonces a la filmina que regresé, esta persona va a llevar un registro donde va a anotar el ingreso del dinero y los pagos. Una vez gastado el importe que se determinó o el porcentaje que se determinó, procede a rendir cuentas, es decir, presenta esa planilla en la tesorería y se le procede a reintegrar la plata que gastó. Fíjense que yo hasta ahora, nosotros estamos en contabilidad, no hablé absolutamente nada de cuándo se registra. Nosotros en el sector contable no estamos ni enterados de que esta persona hoy fue y sacó fotocopias, mañana fue y pagó un taxi, una movilidad, pasado fue y compró mate y café para los empleados del sector de la administración, compró flores para el día de la primavera, que yo no tengo ni idea de todos esos gastos que la persona hizo en el sector contable. Por lo tanto, no lo estamos registrando. ¿Estamos claros? Por eso es que ¿quién fue lo que me preguntó? Martina, ¿me preguntaste recién? Sí, profe, fui yo. Bien, por eso es que, como no lo estamos registrando, fíjese que acá yo les digo, cuando el responsable del fondo fijo presenta la rendición, recién en ese momento se procede a registrar en la contabilidad, porque recién nos enteramos. Sí, hasta ahí no nos enteramos. Entonces, por esa causa es que no sería conveniente que el responsable del fondo fijo tenga un fondo fijo demasiado abultado, que la rendición se haga cada 5 meses, porque estamos 5 meses sin registrar estos gastos, estas salidas de fondos que se hicieron. ¿Me entienden? Entonces, para nosotros, el documento que vamos a tener para poder registrar es la rendición que nos presenta esta persona, el encargado del fondo fijo, que va a tener anexado, abrochado, todos los tickets o papelitos del vale del taxi, del comprobante de la fotocopia, generalmente tiene un montón de tickets, facturas, abrochadas a esa rendición, para justificar de que lo que se gastó es lo que dice ahí. Ejemplo. Profe, perdón, una consulta. Sí. Cuando se gasta, por ejemplo, el 80% y hay que renovarlo, ¿se renueva solamente por ese 80% que se gastó para que quede en el mismo valor? Exactamente. Si el fondo fijo de 10.000, gastó 8.000, cuando suma todos los importes, vamos a suponer que se gastó 8.050, porque a los 8.000 él tenía que reintegrarlo, la última factura fue por X porte, entonces se suma y se le dan los 8.050 para que vuelva a tener los 10.000 originales. Listo, gracias. Bien. Profe, Sí, otra Ramiro. pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando a la empresa que trabaja todo con cheque, ¿no? Con cuenta bancaria, le devuelven una gran suma de dinero en efectivo? Por ejemplo, cuando le llegan mercaderías en mal estado, las devuelve y le dan, no sé, 20.000 pesos en efectivo. ¿Qué van? Y la ponen en la cuenta del banco. Sí, no necesariamente con este ejemplo que vos creás, que por ahí es más rebuscado, también puede ser una venta en efectivo.
Sí, sí, por eso, pero va y Bien, se ahora acreditan al ahora banco. va al banco. Ahora, después que terminemos fondo fijo, vamos a ver qué pasa con el dinero en efectivo que ingresa, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El 2 de abril se crea un fondo fijo por la suma de 8.000 pesos, entregándose cheque por dicho importe. O sea, el 2 de abril entonces se creó el fondo fijo, 8.000 pesos, y se le entrega un cheque, plata, por ese importe. Yo le dije que vamos a cobrarlo y le entregamos el dinero. También es muy usual de que se le entreguemos un cheque al que es responsable del fondo fijo y que él vaya hasta el banco y lo cobre y se haga los 8.000 pesos. El responsable realiza las siguientes erogaciones. El 5 del 4, gastó en papelería 1.300 pesos. El 8 del 4 hizo una carga de combustible 1.500 pesos. Ya el año que viene va a tener que actualizar este importe porque ni olor a nafta va a tener con los 1.500 pesos. Esto. El 10 del 4 hace una reparación de una maquinaria, de una computadora cualquiera, 1.800 pesos. El 12 del 4 le da un anticipo a cuenta a un empleado, como si fuera un anticipo de sueldos que un empleado le pidió, que obviamente que estaba autorizado por recursos humanos, personal, esas cosas, o esos sectores, de 2.300 pesos. El 15 del 4, el responsable presenta su planilla y se le repone lo gastado. Acá son 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000... 6.300, 6.900 pesos lo que gastó de los 8.000. Entonces, esto es lo que pasó. En el 2 de abril se le entregó el fondo fijo a esta persona, el 15 de abril ya presentó su planilla para que se le reponga lo gastado. De acuerdo a lo que me preguntaban hoy, este ejemplo daría la sensación de que el fondo fijo debiera ser un poquito más grande para que no esté cada 10, 12 días presentando planilla y yendo al banco a recuperar su dinero. Bien. La planilla del responsable podría ser esta, es cualquiera, esto es libre de cada empresa. Ni siquiera hay un sistema contable que tenga una planilla de fondo fijo. Generalmente es un Excel donde cada uno lo maneja como mejor le plazca. Esta persona lo notó así, no tiene por qué saber de contabilidad, con lo cual tampoco tenemos debe y haber acá. Puede ser un encargado hasta de mantenimiento. En realidad, donde yo estaba trabajando, el que tenía el fondo fijo era un encargado de mantenimiento. Así que se imagina que no tenía ni idea del debe y haber. 2 del 4, la creación del fondo fijo, anotó 8.000 pesos y tiene un saldo de 8.000 pesos. El 5 del 4 gastó papelería, 1.300 pesos, le quedó un saldo de 6.700. El 8 del 4 gastó combustible, 1.500 pesos, le queda un saldo de 5.200. El 10 del 4, la reparación de 1.800, le queda un saldo de 3.400. El 12 del 4, el anticipo al señor XX, 2.300, le queda 1.100. Y ahí habrán determinado que cuando se gaste esa cantidad de dinero, 8 por 8, 64, puede ser el 80%, lo tenga que reponer. Entonces, el 15 del 4, reposición del fondo fijo, 6.900, y vuelve a tener los 8.000 iniciales. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Sí, perfecto. Registraciones. El 2 del 4, cuando se crea el fondo fijo, cuenta patrimonial del activo, del rubro caja y bancos o rubro de disponibilidades, debitamos la cuenta, fondo fijo por 8.000, y como la plata la sacamos del banco, banco X, cuenta corriente, patrimonial del activo, 8.000. Fíjense que acá los gastos hicieron el 2 se creó, los gastos hicieron el 5, el 8, el 10, el 12 y el 15. ¿Cuándo nos enteramos nosotros de que el 5 se gastó en papelería, el 8 se gastó en El combustible? 15. El 15. El 15 recién nos El enteramos de todos estos conceptos que hubo acá en el medio. Entonces, el 2 del 4, fondo fijo 8.000, banco X, cuenta corriente, patrimonial del activo 8.000 en haber. 15 de abril vamos a registrar papelería, resultado negativo, 1.300, combustible, resultado negativo, 1.500, reparaciones, resultado negativo, 1.800, un anticipo de sueldo, que es patrimonial del activo, 2.300, y banco X, cuenta corriente, patrimonial del activo, 6.900, que ahí estamos emitiendo un cheque por los 6.900 pesos gastados. Fíjense que, a pesar de que los gastos se hicieron el 2, el 5, el 8, no me acuerdo cuándo, esto se registró el 15. Vuelvo al tema que me dijeron hoy.
si el responsable hubiera estado 3 meses para llegar a ese 80%, estaríamos en abril registrando gastos de enero, de febrero, de marzo. ¿Está claro? Si bien no cumpliría con el criterio de vengado exactamente, estaríamos por el criterio de significatividad o metalidad, estamos hablando de gastos menores, no incidiría tanto en la información. Pero no es conveniente que tengan un fondo fijo demasiado abultado y que las rendiciones sean demasiado espaciadas. Esa documentación, la documentación que nosotros tenemos para poder registrar papelería, combustible, reparaciones, son todos los tickets o las facturas que haya de combustible, reparaciones, papelería, más un vale que le habrán hecho a la persona que cobró su sueldo en forma adelantada o que cobró un anticipo, más, es decir, que son todas las facturas, más la liquidación que nos hace, acompañada de la liquidación que va firmada por el responsable del fondo fijo. Esta es una manera, es decir, ahora voy a ir en la filmina siguiente, voy a ir a este asiento. En este asiento nosotros debitamos todos los gastos o el activo, en este caso, si todos los conceptos por los cuales se abonó, y directamente acreditamos banco, es decir, que la cuenta fondo fijo no la tocamos. Otra alternativa de registración es hacerlo en 2 asientos. Los mismos gastos, papelería, combustible, reparación, anticipo de sueldo, 2.300 contra fondo fijo 6.900, y en el mismo momento va pegado, si no puede ir separado esto, van los 2 asientos pegaditos, 6.900 fondo fijo por el banco X, cuenta corriente de 6.900. Es decir, en un solo asiento donde directamente debitamos el banco sin tocar el fondo fijo, o en 2 asientos donde acreditamos fondo fijo y luego debitamos fondo fijo contra banco. Con lo cual, fíjense, si yo saco este y este, queda igual que el otro asiento. ¿Está claro? Si cualquiera de las 2 alternativas es lo mismo. Yo la verdad que no recuerdo con Mabel cuál va a utilizar en la práctica, pero es lo mismo cualquiera de las 2 alternativas. Si les gusta más la primera, es la primera. Si les parece mejor o más seguro con esta, será con esta alternativa. Es decir, siempre en definitiva tenemos que debitar todos los conceptos de resultado negativo o patrimonial del activo cuando es un derecho, y acreditar o fondo fijo o banco. Si acreditamos fondo fijo, automáticamente hacemos el otro asiento, debitamos fondo fijo y banco por 6.900. Así que el fondo fijo vuelve a quedar con cualquiera de las 2 alternativas en los 8.000 pesos iniciales. Después esto lo van a complementar obviamente con la práctica, ¿no? Pero esto sería la registración del fondo fijo, o también llamado caja chica. Lo van a encontrar más como fondo fijo, pero es usual que lo llamen como caja chica. Bien. ¿Quién fue? Ramiro, vos me preguntaste hoy por el tema de qué pasaba con el efectivo. Sí, yo. Bien. Retomemos este caso antes de ir a la filmina siguiente. Si la empresa paga con cheque solamente y paga los gastos chicos así en efectivo, pero que en definitiva salen del banco. Originalmente estos 8.000 pesos yo fui y los saqué del banco, ¿sí? ¿Vamos a tener la cuenta caja acreditada en algún momento? Si paga, bien, no va a tener la cuenta caja acreditada, porque no hay pagos en efectivo, no hay pagos grandes en efectivo, y los pagos chicos, pequeños, de menor importe, los abona con el fondo fijo. Entonces no vamos a tener en ningún momento la cuenta caja acreditada como salida de fondos. Pero sí podemos tener, como vos dijiste, una venta en efectivo, que vengan y nos paguen en efectivo. Entonces, si nosotros no pagamos en efectivo, pagamos solamente con cheque, y nos ingresa dinero en efectivo, ese dinero en efectivo, ¿qué destino debiera tener? ¿Y no lo tendríamos que pasar al banco?
lo tenemos que pasar al banco para poder Ok. pagar con cheque, porque si no, Y ¿de ahí sí dónde vas a saco? acreditar caja no. Por eso. Bien, no. Pero, entonces, el único, cuando nosotros cobramos, ¿sí? Vuelvo, ¿cuál sería el único destino que tiene esa plata? Ir a la caja de ahorro o al banco, a Ir nuestra al banco, cuenta. ir al banco porque no vamos a pagar nunca en efectivo con caja. ¿Está claro? ¿Me sigue la idea? Sí, Bien, Sí. entonces, cuando la empresa trabaja con fondo fijo, la cuenta caja deja de llamarse caja, porque como su única destino es que vaya al banco, la cuenta se llama recaudaciones a depositar. ¿Está claro? Es decir, cuando nosotros trabajamos, o cuando el ente trabaja con fondo fijo, no tiene en su plan de cuenta la cuenta caja. Tiene su plan de cuenta la cuenta recaudaciones a depositar. Fíjense que el mismo nombre ya le está diciendo, yo todo lo que cobro, todo lo que recaudo, tiene un único destino, que es ser depositado en el banco. Porque voy a necesitar esa plata en el banco para después sacar el cheque para el responsable del fondo fijo y emitir los cheques para los proveedores, para pagar los impuestos, para pagar los sueldos, para todos los pagos que se hacen en una empresa. Entonces, a ver qué puse acá, cuando la empresa utiliza el fondo fijo para abonar las erogaciones menores, el dinero que ingresa tiene un solo destino, ser depositado en la cuenta corriente del banco. Yo puse en la cuenta corriente, pues si emitimos cheques es una cuenta corriente, ¿no? Entonces, por eso la cuenta se va a llamar recaudaciones a depositar. En este caso, ya no se utiliza la cuenta denominada caja, sino la cuenta recaudaciones a depositar. Es lo mismo, la única diferencia que tiene es que cuando yo uso caja, no tengo fondo fijo. Entonces voy a tener caja ventas, cuando cobro, y subproveedores a caja, cuando pago un proveedor. Sin embargo, cuando tengo recaudaciones a depositar, voy a tener recaudaciones a depositar a ventas. ¿Y cuándo voy a acreditar recaudaciones a depositar? Y cuando Cuando ya las pasan a Cuando deposité, se haga el calculo. movimiento. Entonces voy a tener banco recaudaciones a depositar. Y acá, las recaudaciones a depositar se debita por los cobros y se acredita por los depósitos en el banco. Ejemplo, la empresa vende mercadería por un valor de 100.000 pesos. Se cobra 40.000 en efectivo y 60.000 con un cheque. El 10 de abril se deposita lo cobrado en la cuenta corriente del Banco Provincia. Es decir, el 3 vendemos por 100.000 pesos y el 10 se deposita en el banco. El 3 de abril, ¿qué vamos a hacer? Recaudaciones a depositar, patrimonio del activo por 100.000 en el debe, ventas, resultado positivo por 100.000 en el haber. Y el 10 del 4 vamos a hacer banco, cuenta corriente, Banco Provincia sería cuenta corriente, por 100.000 y recaudaciones a depositar por 100.000 en el haber. Entonces, vuelvo atrás. La cuenta de recaudaciones a depositar se debita por los cobros y se acredita por los depósitos en el banco. ¿Está claro? Entonces, Sí. cuando trabajamos con fondo fijo, usamos recaudaciones a depositar. Si no trabajamos con fondo fijo, se usa la cuenta caja y se cobra y se paga en efectivo. Cuando trabajamos con fondo fijo, se paga con cheque, los pagos menores los hago en efectivo, con ese fondo fijo, y la cuenta se llama recaudaciones a depositar porque toda plata que entre por cualquier naturaleza que sea por un aporte de un socio, sea por una venta, o sea por una donación, lo que fuera, siempre va a ir al banco esa plata. Entonces, el único destino que tiene es el de ser depositada en el banco. En este rubro es muy sencillo, es quizá el más sencillo de todo. Así que las cuestiones de registro ya lo vimos, que es el fondo fijo y recaudaciones a depositar. Como les decía, en esta parte también nosotros hablamos de los procedimientos de control de fin de año, o cuando quisiera, sí o sí es de fin de ejercicio, pero más que de fin de año, de fin de ejercicio, sí o sí de fin de ejercicio, pero la empresa realmente pueden hacer controles mensuales de sus bienes. Y vamos a tener dos procedimientos de control en este rubro. Por lo que es el efectivo, recuerden que este rubro tenía caja y bancos, dos rubros. Bueno, lo que es el efectivo caja, es el arqueo de caja,
Y lo que es conciliación bancaria es, bueno, vamos a ver la conciliación bancaria, la forma de conciliar los importes con la conciliación con el banco. Arqueo de caja es lo más sencillo. ¿Alguien sabe lo que es el arqueo de caja? Sí, yo lo vi. Chequear. Claro, ¿Cómo? es tipo O sea, chequear. básicamente revisar la plata. ¿Básicamente qué? O de revisar la plata, tipo ver si está, si la contabilidad dice la verdad, si se puede decir así. Bien, contar la plata. Esto es contar la plata. Nosotros, yo esto se lo voy a decir 1 y 1000 veces, y después incluso lo digo en los finales, cuando no me lo saben responder bien. Nosotros siempre que hacemos un control de la contabilidad, nunca el control debe ser para adentro, debe ser para afuera. ¿Qué quiere decir ser para adentro que ser para afuera? Si yo digo, a ver, quiero saber si omití un depósito, perdón, omití un cobro, cobré en efectivo, y quiero saber si, ¿cómo me doy cuenta si yo omití registrar caja venta por 500 pesos? Esa es la pregunta. Digo, bueno, a ver, nosotros dentro de las miles de ventas que tuvimos, justo el 24 de diciembre, antes de que cerráramos para festejar Navidad, viene un cliente, nos hace una venta por 500 pesos, nos paga en efectivo y se va. Y le hice la factura muy rápidamente, pues ya estaban descorchando las bebidas, y me guardé la factura en el bolsillo y se me quedó ahí, y ese pantalón lo dejé de usar. Con lo cual, esa factura de venta jamás llegó al sector contable. ¿Me siguen? Con lo cual yo tengo un problema, no registré caja a ventas. Es decir, que tengo mal la cuenta caja y tengo mal la cuenta venta. ¿Cómo puedo saber qué pasó eso? Es la pregunta. Y porque en la caja registradora vas a tener 500 pesos de Bien, más. No sé de qué pues, es. no, está perfecta, pero ¿quién a ver? Hablame de vuelta, que quiero saber quién me responde. Yo, Martina. Martina, porque después se me borra quién habló. Está perfecto. Lo que yo no quiero que ustedes digan, ni a mí, ni a alguien que les tome un final, es, ¿y yo cómo hago? Y vuelvo a buscar todos los recibos, me siento, reviso toda la contabilidad de punta a punta, desde enero hasta diciembre, a ver si encuentro algo que está mal. No, nunca se revisa para adentro. Porque si esa factura se perdió con un recibo, se perdió. No la voy a volver a encontrar. ¿Está claro? Si siempre se contrasta la contabilidad con la realidad. Y si yo digo, si el mayor de caja me dice que tengo 20.000 pesos, ¿cómo sé si está bien? Tengo que ir y contar la plata. Y si no tengo 20.000 pesos, es que está mal, porque la realidad es que son los pesos que tengo, 19.500 o 20.500. ¿Me siguen la idea? Si yo siempre tengo que controlar los saldos contables con los saldos reales, y eso es controlar hacia afuera. ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, en este caso, cuando yo vaya a contar, voy a tener 20.500 pesos, no voy a tener 20.000. ¿Por qué? Porque cobré 500 que no lo registré. Entonces, yo si hubiera registrado caja venta por 500, caja, el saldo de mayor de caja, me daría 20.500. Como no lo registré, me va a dar 20.000. Y cuando voy y hago el arqueo de caja, me va a dar 20.500. Sé que me está sobrando 500 pesos. Entonces ahí veré todos los controles y seguramente en algún momento voy a ver que tengo un recibo que me está faltando. Que del recibo 10.502 pasamos al recibo 10.504. Y el de 1.503 no está, que es ese que se perdió. Bueno, y haremos todos los controles necesarios hasta determinar qué es lo que pasó. ¿Está claro? Entonces, y esto se lo voy a decir siempre, y cada vez que lo hagamos, y voy a insistir, siempre los controles se hacen contra la realidad. Yo digo, la contabilidad debe mostrar la realidad de una empresa. Bueno, rubro caja, tengo que mostrar la realidad. La realidad es la que tengo, voy y cuento la plata. Ese es el arqueo de caja. Después vamos a ver la conciliación bancaria. Arqueo de caja. Cuando la empresa lo estime conveniente, como ya les dije, siempre al cierre del ejercicio, se debe controlar la exactitud de los saldos. Para controlar la cuenta caja o recaudaciones a depositar, digamos, se conoce como arqueo de caja, aunque la cuenta que usemos sea recaudaciones a depositar,
Se debe proceder a efectuar el arqueo de fondo, que no es otra cosa que contar la plata, no es ni más ni menos que contar la plata. Si hubiera diferencia entre lo real y el saldo del mayor, debemos hacer los ajustes correspondientes. Es decir, tiene que coincidir lo real con el saldo del mayor. Ejemplo, el saldo del libro mayor el 30 del 4 es de 10.000 pesos. Y el recuento físico del dinero a esa fecha asciende a 9.800. Yo, para hacerlo más sencillo, después en la práctica vamos a ver casos un poquitito más complejos, yo, para poder seguir avanzando en el tema. Sí, bueno, tengo 200 pesos de interés. Alternativa A y alternativa B. La alternativa A dice, la empresa tiene como norma que de las diferencias se hace responsable el cajero. Si hay una diferencia de plata, si falta plata, el responsable es el cajero. ¿Esto qué quiere decir? Que el cajero va a tener que reponer la plata. ¿Sí? Generalmente, cuando hay un cajero, esto por ejemplo en los bancos es así, los cajeros, o el que trabaja de cajero, generalmente cobra un plus, que se llama por diferencia de caja, todos los meses, tiene un adicional a su sueldo, que es por la diferencia de caja. Porque el día que le falte plata, la va a tener que poner, en definitiva. Entonces, si nunca le falta plata, ese plus que cobra se lo lleva a su casa y será parte de su sueldo. Si le falta plata, bueno, en algún momento sabe que ya cobraba un plus por esa diferencia de caja, y en ese momento que le falta plata la va a tener que reponer. Alternativa A. La alternativa B, la empresa tiene como norma que las diferencias las asume la empresa. Si hay una diferencia, las asume la empresa. Con la alternativa A está el 30 de abril, con la alternativa A, el 30 de abril, como la diferencia se hace responsable del cajero, es decir, va a tener que poner la plata él, nosotros lo que se registra generalmente es un anticipo de sueldos de patrimonial del activo, se lo vamos a descontar de su sueldo, esos 200 pesos, y acreditamos la cuenta caja de 200 pesos. Teníamos un saldo en el mayor de 10.800, ahora que la acreditamos por 200 va a llegar a ser de 9.800. ¿Claro? Esto es cuando de la diferencia se hace el responsable de la persona, el empleado. Nosotros vamos a registrar como un anticipo de sueldo. La alternativa B, cuando la diferencia no se hace responsable de nadie, es una pérdida para la empresa, gastos varios, diferencia de caja, como lo quieran llamar, son 200 pesos, en muy poca plata, no tiene mucha significatividad la cuenta. Lo sí importante es que sea un resultado negativo, ya que esa diferencia la absorbe la empresa, y obviamente que acreditamos la cuenta caja para llegar a los 9.800 pesos. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Ninguna duda? No, profe. Bueno, vamos a, entonces, esta era más sencilla, vamos a la conciliación bancaria. Nosotros tenemos algunos rubros del activo que representan, siguiendo con lo que les estaba explicando recién, que cómo tenemos que controlar la contabilidad. Algunos rubros del activo representan existencias físicas, ¿sí? De bienes. La plata es una. La plata representa existencia física, las mercaderías, los bienes de uso, y los rodados, las maquinarias, todos esos son bienes que son físicos, bienes que son... Están con micrófono abierto, por favor, algunos, si lo pueden cerrar. Laila. Sigo. Tenemos activos que representan existencia de bienes físicos. Entonces, en esos bienes, como es el dinero, nosotros tenemos que ir y contar el dinero, contar la mercadería, contar los bienes de uso. Ya lo vamos a ver en cada caso cuando lleguemos, en cada rubro. Y algunos otros bienes que representan cosas que tenemos en otro lado, que no la tenemos nosotros, que no tenemos la tenencia, valga la redundancia, o que representan derechos o deudas. Es decir, por ejemplo, deudores varios, deudores por ventas, representan derechos contra una persona. Nosotros, la conciliación bancaria, no podemos ir a contar la plata. Ahora estamos hablando del saldo del mayor de la cuenta banco X, cuenta corriente. Nos arroja un saldo X, de lo que fuera.
no tenemos manera de decir, bueno, voy al banco y déjeme contar la plata, porque aparte el banco no la tiene por separado. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la información que el tercero me da. Yo tengo por un lado el mayor de la cuenta banco, y por otro lado lo que tengo es un extracto bancario o un resumen bancario que los bancos le dan a sus clientes en forma mensual. Algunas empresas que con mucho volumen lo piden en forma semanal y se lo dan, pero generalmente es en forma mensual, y poder contrastar lo que me dice mi mayor con lo que me dice ese mayor del banco, ese resumen bancario. Entonces, nosotros tenemos que, en este primer párrafo que dice acá, que ya lo dije anteriormente para el control de la caja, cuando la empresa lo estime conveniente, siempre al cierre del ejercicio se debe controlar la exactitud de los saldos bancarios. Para controlar la cuenta Banco X, cuenta corriente, o Banco X, caja de ahorro, para los dos casos lo mismo, debemos comparar el saldo de mayor de la cuenta con el resumen que emite el banco con regularidad. Si nosotros tenemos en nuestro saldo 10.000 deudor, el banco, si no hubiera habido ningún tipo de inconveniente o de diferencia, debería tener 10.000 acreedor. Para lo que para mí es un activo, para el banco es un pasivo. ¿Recuerdan que esto creo que lo vimos el otro día, cuando vimos nota de crédito y nota de débito en la clase de repaso? Es decir, yo voy, deposito plata en el banco, haré banco X, cuenta corriente a caja, y el banco hará caja a cuenta número tal. Esa cuenta número tal para el banco es un pasivo porque tiene la obligación de devolvérmelo si yo voy a cobrarlo. Entonces, si yo tengo 10.000 en el debe, saldo deudor, y el banco, la conciliación bancaria o el resumen bancario dice 10.000 acreedor, está todo perfecto, está a 10 puntos. Pero generalmente esto no pasa. Hay diferencias. Entonces, cuando comparamos los saldos del mayor y del resumen bancario, surgen diferencias. Estas diferencias las vamos a clasificar en principio en dos grupos: diferencias transitorias y diferencias permanentes. Las diferencias transitorias desaparecen con el tiempo. Ustedes no sé si saben, si nosotros emitimos un cheque y se lo damos a un proveedor, hoy es, ¿qué día es hoy? 11 de mayo. Viene un proveedor, le confeccionamos un cheque y se lo ponemos, se lo damos la plata, 11 de mayo, páguese a fulano y tal, la cantidad de 20.000 pesos. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona para ir al banco y cobrarlo o depositarlo? ¿Saben? ¿Un año es? No, 30 días. 30 días. 30 días. No importa, era el tema que lo supieran. O si no lo sabían, se lo digo. Son 30 días y ni siquiera hay que siempre tener cuidado, porque si el día 30 cae un sábado o un domingo, no puedo ir el lunes a cobrarlo, porque son 30 días corridos. Es decir, si justo el día 30 cae un día inhábil, yo tengo que procurar depositarlo o ir a cobrarlo el día anterior, porque no son 30 días hábiles, son 30 días corridos. Bien, entonces, ¿qué puede pasar? Nosotros hoy, 11 de mayo, vino el proveedor y se llevó el cheque. ¿Registramos un asiento? Sí, Bien, ¿qué asiento haríamos? y banco que se debita, porque disminuye. Se No, acredita. se lo acredita, perdón. ¿Sí? Y proveedores. O sea, que le Bien, pagamos. ¿qué se evita? Digamos, proveedores debitados, banco acreditado. Fíjense que en nuestro mayor, ya está restado ese importe en banco. En el mayor de banco, yo hice proveedores a banco, ya fui al mayor de banco en el haber y ya lo resté, ese cheque. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Chicos? Sí. Bien. Sí, sí. Perfecto. Supongamos que el proveedor tarda 15 días en ir al banco. Es decir que por 15 días nosotros vamos a tener una diferencia entre el saldo bancario y el mayor de banco. Porque si el día 30 de mayo nosotros cerramos ejercicio y vamos a hacer esa conciliación, y esta persona no fue todavía al banco a cobrar, nosotros vamos a tener descontado en el mayor de banco estos 15.000 pesos, no sé cuánto les dije, no sé si les importe,
Y en el banco no va a aparecer, porque si no, no fue a cobrarlo todavía. Pero esa diferencia se la clasifica transitoria porque va a desaparecer con el tiempo. ¿Por qué? Porque salvo que la persona no vaya, va a ir y en algún momento desaparece solo. Cuando vaya, ya va a estar descontado del mayor y ya va a estar descontado del resumen del banco. ¿Me siguen? Entonces, estas diferencias de tiempo que hay con el banco, estas diferencias, sí, de tiempo que hay en las operaciones bancarias se las llaman diferencias transitorias. Podemos encontrar dos tipos de ejemplos. Uno es el que ya vimos, cheques emitidos por la empresa y no presentados al cobro por el proveedor. Este es el ejemplo que tienen. El otro ejemplo es cuando digo, bueno, nosotros vendemos y nos entregan un cheque, ¿sí? Del señor que nos compró. Nosotros, ¿qué hacemos? Caja ventas, y después le digo, bueno, ese cheque voy al banco y lo deposito. Deposito en nuestra cuenta corriente un cheque de un tercero y hago de banco a caja. Cuando hago banco a caja, yo ya sumé en el mayor de bancos ese depósito, ya está depositado, ya lo debité, ya está sumado, ya está incluido en el saldo. Pero resulta que ese cheque puede ser que sea un cheque de una persona de Mendoza, puedo decir cualquier provincia, de Córdoba, qué sé yo, de cualquier otra provincia. A nosotros, el banco, no nos aparece el importe en forma automática como si depositáramos en efectivo. ¿Por qué? Porque ese cheque hay que investigar. Si no tiene denuncia contra robo o extravío, si la firma del firmante coincide, si tiene saldo en la cuenta de su banco de Córdoba, todo eso se hace en algo que se llama clearing bancario, donde se juntan un representante de cada banco, y bueno, irá el representante de nuestro banco con ese cheque, y el del cheque del banco y el representante, perdón, del Banco de Córdoba, dice sí, no tiene denuncias, la firma es auténtica y tiene plata. Entonces, libera el pago. Y capaz que para eso pasan 3, 4, 5, 10 días. Depende de lo chiquito que sea el otro banco, o depende del pueblito más chico que sea del banco de nuestro cliente, más va a tardar. ¿Está claro? Es decir, si yo deposito un cheque de Capital Federal, son 48 horas, plazo mínimo. El plazo mínimo de acreditación es 48 horas. De ahí en más son 72, 96, después pasan a ser valores al cobro, puede tardar 10 días en acreditarse, en debitarse en nuestro resumen. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar que cierre el ejercicio y nosotros tengamos un depósito de un cheque ya realizado, sumado en nuestro saldo, incluido en nuestro saldo, pero el banco todavía no le informa porque todavía ese cheque no tiene el aval del otro banco. Cuando lo tenga, esa diferencia va a desaparecer. Esas son las diferencias transitorias, producidas por el tiempo. Cheques emitidos por la empresa no presentados al cobro por el proveedor y depósitos de cheque de terceros, depósitos en nuestra cuenta corriente, que todavía no fueron acreditados. Con esa diferencia no hago nada. Bueno, después vamos a ver qué hacemos, pero en principio ya digo, no hago nada. Está acá. Como estas diferencias transitorias desaparecen con el tiempo, no debe hacerse ningún registro en la contabilidad, ya que simplemente se corregirán. Ustedes me preguntan, pero ¿qué pasa si el proveedor en definitiva pasó los 30 días y nunca fue? ¿O qué pasa si el cheque de tercero que deposité no lo liberan? Dice, che, la firma no coincide, no tiene plata. Bueno, pues vamos a ver. Pero en este tiempo, en esta etapa de los 30 días para cobrar o del plazo que tiene el banco para verificar que el cheque esté todo bien, por ese momento son diferencias transitorias y no tenemos que hacer absolutamente nada en la contabilidad. Tenemos otras diferencias permanentes, que las llamamos permanentes, que no desaparecen por el paso del tiempo y que son errores u omisiones. Generalmente, generalmente no son errores u omisiones cometidas por el banco o cometidas por la empresa. Es decir, quienes pueden cometer un error o una omisión, o es el banco o es la empresa. Diferencias permanentes originadas por el banco. Por ejemplo,
conceptos debitados o acreditados en la cuenta corriente de la empresa de manera errónea que corresponden a otro ente. Hoy esto es muy difícil con la computación, pero ha pasado, creo que podría llegar a pasar, pero es más difícil. Bueno, por ejemplo, me figura un depósito que no es nuestro, en el resumen del banco, o me figura un gasto que no es nuestro en el banco. Si digo, che, ¿de qué es este gasto que me están cobrando? Ay, no, era de otro cliente. Es decir, me debitan o acreditan, o me debitan un importe, un préstamo. Alguien sacó un préstamo, me lo debitan a mí en mi cuenta, y resulta que no era nuestro. Voy a preguntar, ¿qué es este concepto acá que dice préstamo? Ah, no, era de otro cliente. Bueno, son errores del banco. O cheques o depósitos realizados y omitidos por el banco. Cheques o depósitos realizados y omitidos por el banco. Es decir, emitimos un cheque y no está en el resumen, o hicimos un depósito y no está en el resumen. Pregunta antes de seguir. ¿Ustedes qué opinan? Si el error, si la diferencia en la conciliación, cuando yo estoy conciliando y no me coinciden los importes, la diferencia está originada por un error en el banco, ¿nosotros deberemos registrar algo en nuestra contabilidad? ¿Deberemos corregir nuestra contabilidad? No. Para mí no. A mí Bien. tampoco. A mí tampoco. 2, 3 por el que no. Obviamente que no. Después lo vamos a ver al final. Si el error lo tiene el banco, lo que tiene que hacer la empresa, que no es contable, es hacer una nota al banco, decirle o llamar por teléfono al gerente o a quien sea, al oficial de cuenta, y decirle, che, está este concepto acá que no es mío. Investiga qué, está este cheque que me descontaron que no es mío, o está este depósito que tengo que no es mío. Es decir, lo tiene que arreglar el banco, en definitiva. Nosotros no tenemos que hacer nada. Diferencias originadas, diferencia permanente originada por la empresa. Cheques registrados erróneamente u omitidos, depósitos registrados erróneamente u omitidos, gastos cobrados por el banco, comisiones, etcétera, omitidos. Acá cuando digo cheques registrados erróneamente u omitidos es, yo le pagué a un proveedor, ¿sí? Registré proveedores a banco por 10.000 y el cheque en realidad fue de 15. Es decir, me equivoqué cuando registré en la contabilidad. Ese registro no me lo zafa ningún sistema informático. Es decir, cuando yo puse el dedito y en vez de poner 10.000, en vez de poner 15.000 como fue el cheque, efectivamente, estaba distraído y puse 10.000, me va a quedar proveedores a banco por 10.000, cuando en realidad, tanto sea el recibo que tengo como el cheque emitido, fue de 15.000. Con lo cual, cuando nos vamos a dar cuenta, cuando venga y nosotros tildemos que nosotros el cheque lo tenemos por 10.000 y el banco lo tiene por 15. Vamos a buscar en nuestro registro y ahí detectaremos que el error es nuestro. ¿Está claro? Lo mismo si es omitido. Si nosotros le pagamos al proveedor con un cheque y omitimos de registrar el asiento, nos olvidamos, lo pasamos de largo, quedó en la papelería, quedó debajo de una pila de papeles que no lo omitimos, tampoco hay sistema contable que me salve de esto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando vayamos a ver en el resumen bancario y veamos que hay un cheque en 1.510 por 15.000 pesos y nosotros no lo tenemos registrado, y vayamos a buscar la papelería y lo tenemos que encontrar. Lo mismo los depósitos. Deposité en el banco, me equivoqué en el importe, o deposité en el banco y omití hacer el asiento contable. Y después esto sí es común porque no nos enteramos. El gasto cobrado por el banco. El banco nos cobra 200 pesos por emitir el resumen, o pedimos una chequera y nos cobró 350 pesos, y eso nos enteramos cuando viene el resumen bancario y vemos gasto de chequera, gasto de resumen, 200 pesos, 300 pesos, bueno, está omitido, generalmente está omitido, porque generalmente esto se registra con esa conciliación bancaria. Bien, pregunto, si estas diferencias permanentes originadas en la empresa por errores u omisión en la empresa, nosotros las detectamos, ¿debiéramos corregir la contabilidad? Sí. Y sí, ahí sí. Sí. Por supuesto que sí. Entonces,
Lo que nosotros vamos a registrar teníamos dos tipos de diferencias, las transitorias y las permanentes, ¿sí? Transitorias y permanentes. Las transitorias no se registran, y de las permanentes se registran solo aquellas que surgen por diferencias, por errores o omisiones cometidas por la empresa. Es decir, que las transitorias y las permanentes por errores u omisiones cometidas por el banco no se registran, no se hace nada, salvo en el caso que sean permanentes por el banco, que nosotros le tengamos que avisar al banco que tiene que corregir el error. Bien. Hay tres métodos para la conciliación. Uno que es partir del saldo del banco y llegar al saldo contable, es decir, supongamos que el saldo del banco sea 15.000 y el nuestro 10.000, bueno, partimos de los 15 y llegamos a los 10. Al revés, partimos de los 10 y llegamos al del 15, partir a dos columnas de ambos saldos, partir del saldo bancario de 15 y del saldo del mayor de 10, y llegar a un único saldo igual, que seguramente no es ni 10 ni 15. Este es el saldo real que tiene la empresa y es el que se utiliza, este último método. El que es a dos columnas, partimos de ambos saldos y llegamos a un saldo único igual. Método 1 sería así: partimos del resumen del banco, hacemos ajustes en más y en menos, y llegamos al saldo contable. El método 2, partimos del saldo contable, cuando digo saldo contable es del mayor, sumamos y restamos aquellos conceptos que correspondan, llegamos al resumen del banco, de esto no vamos a ver nada porque no se utiliza. Y el método del 3 es, fíjense que acá llegamos al saldo, partimos del saldo bancario y llegamos al saldo contable, acá partimos del saldo contable y llegamos al saldo del banco, acá partimos del resumen del banco y partimos del saldo contable y llegamos a un saldo que es igual. Resumen del banco, los ajustes, más en menos, partimos del mayor contable, los ajustes en más y menos, llegamos al saldo. Estos que están acá son los ajustes que nosotros tenemos que hacer registros en la contabilidad. Estos que están acá, no, porque son cometidos errores u omisiones del banco. El banco tendrá que hacer su registro. Nosotros tenemos que partimos del mayor contable que teníamos de 15.000, sumamos y restamos y llegaremos a un saldo de 12.350, que es igual a este 12.350. Pero esto es lo que se registra. Ahora tengo un ejemplo para verlo. ¿Qué hora es, chicos? 11:20. Vamos a tratar de terminar esto. Conciliación al 31 de marzo. El saldo del mayor de la cuenta banco es de 1.530. El saldo del resumen bancario es de 1.940. Así que tenemos el mayor es de 1.530 y cuando recibimos el banco bancario, del resumen del banco es de 1.940. Las diferencias detectadas son, primero, cheque entregado el 28 del 3, la conciliación es al 31. Cheque entregado al 28 del 3 y no presentado al cobro por el proveedor. Antes de ir a la solución, pregunto, ¿qué tipo de diferencia es? Le entregamos un cheque el 28 del 3 y al 31 del 3 Transitoria, ¿no es? Transitoria. ¿Hacíamos algo? No. 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 Segundo, comisiones bancarias no registradas por la empresa. 100 pesos. ¿Transitorio o permanente? Permanente. Permanente, Porque pero tiene ya que se cargó el registrarlo. banco. Bien, ¿dónde está el error o la omisión? Por la empresa que se olvidó En la registrarlo. empresa. ¿Hay que registrar algo? Sí. Los gastos no registraste. Perfecto. Tercero, depósito realizado en efectivo de 210 pesos y no registrado por la empresa. ¿Transitorio o permanente? El depósito es en efectivo. Permanente. Permanente. Es un depósito omitido, no registrado por la empresa. ¿Debemos registrar algo? Sí. Bien. 4. Depósito de un cheque de terceros efectuado el 30 del 3, un día antes del cierre, y no acreditado por el banco de 100 pesos. Transitorio. Transitorio. Perfecto. Fíjense que el primero
el cheque entregado el 28 del 3 y no presentado al cobro por el proveedor de 400 pesos, nosotros no lo vamos a registrar porque es transitorio, pero en la conciliación, en esta conciliación, ¿dónde va a afectar? ¿Se dan cuenta? El primero, nosotros entregamos un cheque el 28 del 3, no está presentado al cobro por el proveedor. Está perfecto, es transitorio. Nosotros ya lo restamos de nuestro saldo contable y está bien. Acá, ¿tendríamos que En el hacer resumen algo? bancario. Claro, en el resumen bancario tendría que, de vuelta, es un cheque. ¿Tendría que sumar o restar? Restar. Tendría que restar. Perfecto. Me encanta que lo vean. Bien. Conciliación según el método 3. Primero, cheque entregado el 28 del 3, no presentado el cobro por el proveedor, 400 pesos, me dijeron que tenían que restar, acá está. Partimos del saldo bancario, cheque no cobrado, 400 pesos, lo restamos. El 2, comisiones bancarias no registradas por la empresa de 100 pesos, me dijeron que teníamos que corregir nuestro saldo. ¿Va a sumar o restar? Va a restar. Restar. Va a restar en el banco, comisiones 100 pesos. Depósito realizado en efectivo de 210 pesos y no registrado por la empresa, tenemos que cambiar, corregir nuestros libros. ¿Va a sumar o restar ese depósito? Va a sumar. Va a sumar del lado de acá. Y la última, depósito de un cheque de terceros efectuado el 30 del 3 y no acreditado por el banco, suma, perdón, no lo dije, tenemos que corregir el saldo bancario y como es un depósito tenemos que sumar y acá está sumado. 1940 menos 400 más 100, 1640, 1530 menos 100 más 210, 1640. A ver si tengo lo que... Bien. Entonces, partimos del saldo del banco, partimos del saldo del mayor, llegamos al saldo iguales y que es ese saldo es el real. Yo en el banco tengo 1.640 pesos, porque tenía 1.530, me faltó registrar una comisión y me faltó registrar un cheque omitido. ¿Qué cosas se registran de estas que están acá? ¿Las que están de este lado o las que están de este lado? No, las que están del lado. Las que están del lado derecho, que son las de mayor. Tenemos que registrar las comisiones bancarias y el depósito omitido. La fecha de registración es 31 del 3, que es cuando se hizo la conciliación, y tendremos gasto bancario, acá no lo puse, resultado negativo por 100, banco X, cuenta corriente acreditado por 100, y el depósito, banco X, cuenta corriente de 210, acreditamos caja 210, acá había dicho que era un depósito, bueno, depósito de un cheque siempre va a ser caja, por 210 pesos. Y así terminamos con el tema de la conciliación bancaria. Creo que terminamos. Como comprobante, ¿qué se usa para la conciliación? Conciliación bancaria lo que se usa es la conciliación propia, que es, de ahí sale una minuta. Surge una minuta contable. Nosotros tenemos lo que se llama la conciliación bancaria. Es un papel, una conciliación. Así como ustedes la vieron acá, algunas empresas la podrán ya tener diagramadas en un Excel, preparadas en un Excel. Pongan las pantallitas, por favor, así los veo un poco, que ya terminamos. Ve que así estamos mejor. Miren. Me encantó, chicos, me olvidé decirle, lo que le hicieron el otro día a Mabel con el tema del feliz cumpleaños, todo, estoy en barra. Bueno, puede ser un Excel, donde ya lo tenga prearmado, puede ser una planilla manual, eso no es un libro contable, me equivoqué en la conciliación, no me dio, lo rompo en 22.000 pedacitos, o hago un bollito, lo tiro al canasto de basura y empiezo de vuelta, si esto no es un libro rubricado, no es nada. Una vez que está terminado, y me dio bien, sí generalmente hay alguien que le pone una firma a eso, alguien del sector contable o sector tesorería, que le pone una firma a eso, y ahí va, ese es el documento para el registro contable. Siempre se hace con la fecha de la conciliación, del cierre de contable. No importa si el gasto fue el 18 de marzo, lo hacemos todo con el día 21. Obviamente va a ser siempre del mismo mes. Por eso la conciliación
es siempre un cierre de mes. ¿Está? Bueno, por ser el primer rubro, 11:30, creo que está bien. ¿Les parece? Vamos a tener clases el martes. ¿Quieren seguir un poquito más? Seguimos. Podríamos seguir un poquito más. La verdad que vienen 2 clases muy pesadas en cuanto al tiempo, porque tengo que ver deudas y créditos y deudas en 2 clases. Vamos a dejarlo para el martes que viene. En la semana que viene vamos a ver martes y jueves. Ya está previsto que tengamos martes y jueves teoría, porque el otro martes es 25 de mayo y obviamente que no hay clases. Voy a usar seguramente algún jueves o algún viernes prestado de Mabel, porque no llego a dar teoría ni por casualidad, con todos los temas que faltan. Pero bueno, por ser la primera clase de la segunda parte, el otro día me pidieron que sea libre la clase de hoy, después del esfuerzo del parcial, pero no, lamentablemente no puedo. ¿El lunes 24 no hay clase tampoco, me preguntan? ¿El lunes 24 es feriado puente? No sé, Según pero el lo podríamos feriado, hacer, si no está. ¿El feriado puente? Mire, Sí, sí. decretamos feriado puente el lunes 24, no hay problema, al contrario, mejor, estaría muy bueno. Sí, puede ser, sí, ahora que me dicen, puede ser que sea feriado puente, me parece haberlo recordado. Bueno, mejor para ustedes, o sea que nos veremos la semana que viene, martes y jueves, y después van a seguir como a ver. Bueno, chicos, como siempre, cualquier cosa a su disposición para cualquier consulta que necesiten. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego, Dale, chicos. profe. Dale, profe, Profe, gracias. buen martes. Nos Nos vemos. vemos. Chao, profe, nos Chao. vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao.